Lo conocí en el pueblo del Paisnal. Yo era una jovencita, estaba haciendo lo que se conoce las charlas prematrimoniales. Estaba por casarme en el 1970. Y bueno, él era rector del seminario menor, aquí el seminario San José de la Montaña, y como es su pueblo natal, él llegaba los fines de semana. El Paisnal era una ermita, no era parroquia, la parroquia era Aguilar, y es allí donde lo conocí. Él nos dio las charlas prematrimoniales y él nos casó. Recuerdo muy bien esa figura del Padre Grande, lo conocíamos porque era del Paisnal, ¿verdad? Paisano se puede decir, pero en el marco de ser párroco era como la primera vez. Me cuestionó mucho, yo era muy jovencita, ¿verdad? Menor de edad, puedo decir, y él pensaba que yo estaba presionada o que estaba embarazada, que era una decisión que a lo mejor yo no había tomado. Entonces yo le dije que sí, que yo había tomado esa decisión. Me hizo ver que era para toda la vida, que los matrimonios son para toda la vida, que se había optado por esa misión. Él también lo ve, la familia, como una misión. Y yo creo que sí me cuestionó, sí me hizo reflexionar, pero sí yo había tomado esa decisión libremente. Y bueno, él, después de las pláticas, ¿verdad? También un fin de semana, pues él no celebró la boda. Entonces en Rutilio yo vi al hombre sencillo, vi al hombre también con olor a oveja, porque la misión ya no la hace en la parroquia, sino se desplaza a lo rural, lo que ahora el Papa Francisco diría una iglesia en periferia. Además, esa opción, esa vocación por los más débiles, por su pueblo, ¿verdad? Por el mejoramiento, dijera, o el bien común de los campesinos y de las campesinas. Y luego el ir a vivir 15 días a una comunidad rural. Para un rector del seminario mayor, para un sacerdote, ¿verdad? No era común. Yo siempre he dicho, había misiones de un día, una misa, casamientos colectivos, bautismos colectivos, y aquí hay una llamada de tusa y allí terminaba. Entonces lo particular de Rutilio es una misión de 15 días, con música, bajo una ramada. Nunca nos infundió colectas, nunca nos infundió trabajar tanto por casas, templos, digo yo, sino por construir comunidades, sino por la promoción humana, ¿no? Entonces lo conocí con la misión que él desarrolló en la parroquia de Aguilares, ¿verdad? Y esa misión pues conllevó un equipo misionero, organizó la parroquia, hizo un plan de trabajo, fue a ver experiencias a Brasil, pidió consejos, asesoría, entiendo, de Monseñor Proaños, y luego desarrolló esto en el 73, si más no recuerdo, en la parroquia, ¿verdad? Entonces se unieron comunidades geográficamente cercanas, 2, 4 comunidades cercanas. A nosotros, que éramos la comunidad de Amayo, nos tocó con Ventanas, el Jicarón y con el Chagüit. Luego él creó lo que se llama la fiesta del maíz en la parroquia. Y para él la mazorca tiene un símbolo muy grande. Primero, ¿verdad? Lo ve como el racimo también, lo ve como la comunidad, y dice la salvación se hace en comunidad, en racimo, en mazorca. Segundo, el maíz es, dijéramos, el alimento del campesino, la producción del campesino. Entonces él, cuando hace la fiesta del maíz en la parroquia, en el primer año, es también decirle a los cañeros, Aguilar es una zona cañera de ingenio, de decirle la caña no es de los campesinos, la caña al contrario le explota, ¿verdad? Y él se había rehusado un poco a celebrar, dijéramos, la zafra, que otros padres iban a hacer misa, y el señor del ingenio lo que hacía era celebrar su ganancia, ¿verdad? Y bueno, le daba un fresquito a los campesinos, le daba una cuma para el siguiente año, ¿verdad? Rutilio se negó a eso porque ellos pagaban muy mal, no había ningún seguro social para los trabajadores del campo y el trato era muy mal.
Entonces Rutilio se opuso a eso y creó la fiesta del maíz y reconociendo es el cultivo, el alimento del campesino, pero también nos promovió a las mujeres. En esa fiesta todos llevamos elote, leche y hicimos todos los derivados, pero no era para vender como ahora. Ahora es un negocio que hacen las parroquias. Era para compartir todas las comunidades de la parroquia. El atol, la rigua, los tamales, etc. Desde llevar, elaborar y compartir la mesa común que él llamó. Y el otro era promover a las mujeres. Él dijo, las reinas de las comunidades, elijan una reina. Y dio criterios para las mujeres, serviciales, etcétera, ¿verdad? Y que además lleváramos como adornos del maíz. Y a mí en esa ocasión me tocó representar a Amayo como madrina. Entonces para mí eso fue importante, la promoción de Rutilio también con las mujeres, valorar la participación de la mujer, no solo en un rol doméstico, ¿verdad?, sino en la iglesia y en la sociedad. Nos enseñó manejo de Biblia que nadie nos había enseñado. A manejar la Biblia, conocer sus libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo, los capítulos, los versículos y cuáles eran los libros más importantes. Pero lo otro, para que nosotros hiciéramos la celebración de la palabra, porque él llegaba a hacer misas una vez al mes, al cantón. Las celebraciones las hacíamos los hombres y las mujeres, los delegados de la palabra. Y nos enseñó, por ejemplo, yo recuerdo este texto de Hechos 2:42 de la primera comunidad de base, ¿verdad?, en donde todos se reunían asiduamente, compartían el pan, los bienes, pero también las dificultades. Entonces esa catequesis, ese texto lo aplicó a la comunidad de base. Y eso era novedoso, aprender a manejar una Biblia, porque solo el padre la tenía, o una religiosa. Un laico no la podía tener. Celebrar la palabra. Eran pasos, novedades que, bueno, solo el cura celebraba, ¿verdad? Y la rezadora o el rezador, ¿verdad? El que un agente pastoral, ¿verdad?, te pones al frente y celebrar, te enseñó los pasos de una celebración de la palabra. Lo otro, él implementó esto de la pregunta generadora, que ahora en la universidad yo aprendí, que es la mayéutica, ¿verdad? Entonces, del texto, ¿verdad?, sacar 3 preguntas claves para hacer una reflexión grupal. Eso era novedoso. Y luego ese texto de Hechos 42, por ejemplo, ¿verdad?, cómo nosotros lo poníamos en la práctica en nuestra comunidad. Y ahí va despertando la solidaridad, va despertando el apoyo a los demás, al más débil. Dentro de la pobreza siempre hay gente más, dijéramos, de escasos recursos. Entonces, y te va generando conciencia, te va aplicando a la realidad y te va haciendo, dijéramos, como sujeto, diría yo, conscientes, esa toma de conciencia. O sea, decíamos en la celebración, el martes va a haber reunión de todos los representantes de las comunidades. ¿Quiénes quieren hacerles el almuerzo? ¿A quiénes quieren dar frijoles, queso, huevo? Lo que tenías, pues. Y tú le dabas de comer a 10 gentes, así de sencillo, pues, con el aporte de cada quien. Entonces, esos principios son muy básicos para estos trabajos, pues. Y la fe, dijéramos, el amor, la entrega, la solidaridad, el compartir lo que tenés. Y bueno, en la práctica uno ve que le abunda más, ¿verdad? Y es el milagro también de todos estos procesos. Yo diría que Rutilio, sin hablar de la pastoral de la mujer, nos promovió mucho, ¿verdad? Cuando hablaba de que frente a Dios todos somos iguales en dignidad, en deberes, en respeto, ¿verdad? También en sus misas, en sus formaciones, hacía ver a los esposos el papel de la mujer, que no era únicamente el doméstico, que era un trabajo pesado, que había que reconocerle, pero que también había que involucrarse en esos quehaceres. También lo vi interesado en la participación de las mujeres. De hecho, cuando nos eligen como delegados de las comunidades de base, él busca la participación de las mujeres, no solo de hombres. Aunque en mi comunidad quedamos 12 delegados y solo 2 éramos mujeres. Yo y Pedrina Valle, que era una jovencita también, ¿verdad? Y 10 eran hombres. Y luego nos damos a esa tarea de ver por qué las otras 28 mujeres no llegaban a la comunidad.
íbamos viendo de que era por los niños, ¿verdad? No había quien se los cuidara, los esposos muy celosos, posesivos, machistas. Entonces yo veo que Rutilio buscó esa participación, sí, porque tenía que ser ama de casa, esposa, madre, y mis niños estaban pequeños, había que ir a reuniones, había que visitar comunidades, venir a la parroquia a cursos. Todos los obstáculos eran, bueno, ¿quién me cuida a los niños? Eran económicos, pero también de las otras mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿y esta qué va a hacer tanto, verdad? De noche, ¿verdad? Mi suegro en alguna vez decía que yo andaba buscando otros novios, ¿verdad? Mi suegra me quería cuidar a mis hijos, pero él la regañaba y le decía que no, porque yo allá consiguiendo mi otro marido andaba. Agregado a esto, mi esposo estaba en la parroquia, en otras comunidades haciendo misión. Prácticamente a mí me tocó sola. Entonces, las demás mujeres te critican también, algunos compañeros malentienden tu amistad, tu comunicación. Hay que lidiar con todo eso. Lo importante tal vez será tomar conciencia y saber en lo que estás, ¿verdad? Y bueno, lo que dicen, allá ellos, ¿verdad? Pero tu conciencia es importante, tu misión, tu fe, tu compromiso, tú sabes qué estás haciendo. De la comunidad hay varias, mi prima Patricia, Pedrina, y de otras comunidades como La Tila, Rosenda en el Jicarón. Entonces que fuimos generándonos como mujeres apoyándonos también, ¿verdad? Y por ejemplo, yo trabajé mucho por la participación de las mujeres en mi comunidad y yo ahora me digo, sí, ni materiales habían. Que un texto, pero ¿qué hacía yo? Las convocaba a la una porque decían que era más tiempo, de 1 a 3 en el corredor de la casa. Escuchar sus violencias, veo ahora. Escuchar sus maltratos, toda la situación con sus esposos, ¿verdad? Eso me llevaba como media hora. 2, leíamos un texto. 3, mirábamos como qué necesidades habían, a veces algunas estaban enfermas, otras iban a tener su bebé. Entonces nos organizábamos para tratar de ayudarles en esa situación de enfermedad o cuando tenían bebé. Éramos 30 mujeres, hacíamos un día, cada uno le hacía un mes, ¿verdad? Y eso fue arrastrando. Y las invitábamos a la celebración de la palabra también. Pero nos reunimos las mujeres aparte para hablar de nuestros líos, de cómo nos sentíamos, qué podríamos hacer. Y eso despertó mucho interés también en otras comunidades y nos preguntaban y nosotros compartimos esas cosas tan sencillas. Pero también quiero traer a cuenta a Ana María Castillo. Ella estudiaba en la UCA, era de aquí, de San Benito, pero ella era de FECAS y ella también había sido de un movimiento estudiantil. Y ella visitaba la comunidad por FECAS, como dándole acompañamiento. Entonces ella también nos hacía ver que las mujeres no solo nos quedáramos en ese rol tradicional, sino que las mujeres podíamos participar en la organización, que estaba bien todo en la comunidad, pero que también podíamos tener liderazgo. Entonces ella nos echaba también el cuento, ¿verdad? Y claro, nosotros le escuchábamos mucho a ella y murió en uno de los trabajos, dijéramos, organizacionales, pero eran mujeres ya que tenían también como otras visiones, ¿verdad? De cultivar mujeres líderes también en toma de decisiones en las organizaciones populares. Sí, muchas compañeras de las que te platico no están, fueron desaparecidas. Otras optaron por proyectos no solo, dijera yo, políticos, sino políticos militares, ya en organizaciones como la milicia, la guerrilla, optaron por esas opciones también. Y sí, fueron desaparecidas, encarceladas, asesinadas también, ¿no? Entonces, en la parroquia sufrimos mucha persecución. En la parroquia El Painal, sencillamente ser de la comunidad era delito, ¿no? Encontrarte con una Biblia era delito, una foto de Rutilio Grande era guerrillera. Y a nivel, yo diría, de la iglesia misma, hubo confusión. Y hay hasta obispos, me atrevería a decir, que pensaron que Rutilio, Neto Barrera, todos estos mártires, que por amor a la fe, que por una opción por los pobres se entregaron, los confundieron
pensando que eran de la guerrilla, ¿no? También la parroquia, también cuando ya la gente se organizó en FECAS, Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, quería decir, ¿verdad? Entonces, por inspiración cristiana se le puso SIDA, pero ya era un instrumento organizacional de luchas sociales. También a veces ellos les generaba conflictos que yo, siendo agente de pastoral, pudiera ser directivo de FECAS en mi comunidad. Pero uno se daba cuenta que ya el trabajo de la parroquia no era un asidero legal para hacer ese tipo de lucha y tenías que generar esta organización, como los estudiantes generaron la suya, Andes también, ¿verdad? Y bueno, los obreros, etcétera. Este proceso ligerito dio frutos, generó contradicciones, malos entendidos, también generó violencias, porque imagínense, la misión empezó el 73 y en el 77 asesinaron a Rutilio, que eran 4 añitos apenas. Pero antes de eso, por ejemplo, los campesinos hicieron huelga en los ingenios de La Cabaña, San Francisco y Colima, pidiendo aumento de salario, tarea más pequeña, pidiendo seguro social, por ejemplo. Y esas huelgas exigían, dijéramos, a los patronos. Estos de La Cabaña se dice que eran un poco judíos. Y ellos, la respuesta era llevar la guardia, amedrentar a los campesinos. Recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, que se estaba negociando y algunas gentes fueron a la parroquia a decirle a Rutilio y a su equipo, ¿verdad?, que fueran a intermediar. Y ellos decían que no manejaban estas cosas laborales, ¿verdad? Y llevaron a la diputada Marianela García Díaz. Ella era diputada del PDC y ella fue a mediar. Por ejemplo, ya estaban esos conflictos, gracias a Dios no hubo más violencia, diría yo. Pero luego en la zona, por ejemplo, en Santa Bárbara, ¿verdad?, la Guardia, dijéramos, ametralló a varios campesinos por esta lucha reivindicativa. Luego hubieron desalojos también por estas huelgas. Luego habían algunas capturas también. Y luego a Rutilio, que lo empezaron a amenazar como 2 años antes de su muerte, pues, y ellos pensaron que era como el cerebro de toda esa conciencia que se había generado, de toda esa promoción humana, de todo ese liderazgo y de toda esa exigencia por mejoras salariales. Y quienes asesinan a Rutilio son los cañeros de la zona, ¿verdad? Y bueno, gente del propio pueblo de él, por considerar, ¿verdad?, que si lo asesinaban a él, estos movimientos de comunidades, de organizaciones campesinas iban a desaparecer. Y yo decía, pero si FECAS no ha dicho que hay nada en Aguilares, ¿verdad? Y entonces a mí me sorprendía ese movimiento de gente en los buses. Cuando llegué a Aguilares, mi prima Patricia vivía ahí. Entonces yo me dirigí, sí oí sonar campana, y le digo yo, díchale, ¿y qué hay aquí en la parroquia que hay tanta gente? Y entonces ella me dice, ¿y qué no te has enterado? Fíjate que yo vengo de Cojute, no vengo de la comunidad, desde ayer. Y entonces ella me da la noticia, ¿va?, han asesinado al Padre Grande. Entonces yo sentí que las canillas se me aguadaron, sentía caliente y impotencia. Y entonces le digo, vamos a la parroquia. Y sí, ella me acompañó, ella ya había ido, ¿va?, porque estaba viviendo ahí. Entonces eran filas de gente costaba. Esa parroquia es un poco pequeña. Pero imagínate, solo las comunidades, que eran más de 25, ¿verdad?, estaban ahí. Y todas las organizaciones sociales también, de estudiantes, maestros. Y entonces era un silencio, era una impotencia. Y era también indignación, siento yo, una indignación, y no te lo podías creer. Que el hombre terrateniente, por el poder, por el dinero, pues se atrevieran a hacer semejante cosa. Y bueno, estuve ahí, en la tarde me fui a la comunidad, porque Monseñor Romero decidió traerlo a catedral, velarlo ahí y hacer una misa única. Se dice, ¿verdad?, no vine a esa misa, aquí a catedral, que se llenó catedral también. Fue increíble, una respuesta muy positiva.
Y al siguiente día él había pedido ser enterrado en el Painal. Lo regresaron, como a la 1, yo recuerdo, nos bajamos todas las comunidades al Painal. Era increíble, marzo es muy caliente, muy caluroso, ¿verdad? Húmedo, y esas filas de gente. Y bueno, se enterró ahí, ¿verdad? Pero era como ese silencio, esa impotencia, esa indignación. Y uno diciendo, puchica, de lo que el hombre es capaz por odio, ¿verdad? Y por aferrarse también a los bienes de la creación que Dios nos ha dado. Pero en realidad esa indignación creo que las comunidades la trasladamos, ¿verdad? Continuando su legado, continuando su misión, continuando también esa evangelización que él tanto nos habló, de ese amor, de esa solidaridad. Y se equivocaron, sí se equivocaron, porque las comunidades no pararon. Al contrario, la sangre de Rutilio germinó, siguió germinando, dijéramos, en toda la iglesia, en todo este país, en la gente que le conocimos, que le amamos, que le respetamos. Y así se fueron dando. En junio de ese año no bastó el asesinato de Rutilio el 12 de marzo del 77. Los campesinos se tomaron en varias zonas terrenos, porque la lucha era por la tierra. Más o menos fue como en mayo, junio. Y en junio el ejército puso una invasión, la nunca vista en la zona, lo que ellos llaman un anillo, que duró 15 días. Y esa toma tenía 3 objetivos. 1, desmantelar la parroquia. Se la tomaron la parroquia, quemaron todo lo que vieron de Rutilio ahí. 2, desalojar al equipo de padres jesuitas que vivían en la parroquia, que eran extranjeros. Y 3, desalojar también la toma de tierra que los campesinos tenían allá. En el Cerro Chino, lo conocemos nosotros, de la Niatina Tejada. Entonces esa fue una invasión también de capturas, de asesinatos, también de saqueo, de casas, de familias que ellos ya tenían en la mira, que eran comprometidas con la parroquia y que además también eran de las organizaciones. Fue horrible esa invasión. A pesar de ello, pues los trabajos continuaron, ¿no? Bien. La misma iglesia, ve ahora toda la problemática que tenemos. El tema de la minería, el tema de los migrantes, el tema de los presos. O sea, la iglesia lo de minoría un poquito ha hecho bulla, ¿verdad? Pero un poco coyuntural, llama de tusa, decía Rutilio. Y se llamará de tusa. Pero no hay un trabajo permanente, a pesar que hay tantos documentos que le están hablando del cuidado de la creación. Y la iglesia es un poder también. ¿Por qué no lo ejerce? Entonces creo que sí están todas esas inquietudes, esos llamados que Rutilio haría. El día 12 de marzo del año 77 mataron al padre grande que iba camino al Paisnal.